Así que bueno, hoy quiero hablar de algo que está en mi corazón. Tenemos un PowerPoint por ahí dando vuelta. Vamos a hablar de el espíritu y la novia. El espíritu y la novia dicen ven. Ahí en Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la novia dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tenga sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que el que oye dice, ven. Así que bueno, quería comenzar hablando de la esperanza. La importancia de tener una esperanza viva. Nuestra mirada hacia el futuro es un gran misterio y a veces nos genera mucha ansiedad no saber cómo será nuestro futuro, no saber cómo se resolverán las cosas pendientes de aquí en adelante, cómo será, me casaré, no me casaré, tendré hijos, cómo será mi futuro, pero yo tengo una muy buena noticia, nuestro futuro no es un futuro vacío, negro, incierto, sino que nuestro futuro está lleno de la presencia de Dios. Algo que estamos seguros es que Dios está en el trono y nuestro futuro está Cristo gobernando. Como gobierna hoy, nunca dejará de gobernar. Así que le tenemos que decir a nuestra alma que descanse, a nuestra alma que descanse, que repose, porque Dios está en el control de mi futuro. Amén. Y ahí se reduce la ansiedad, uno de los grandes problemas del día de hoy, ¿no? La ansiedad es exceso de futuro, exceso de angustia por el futuro, exceso de no poder descansar hoy por no saber lo que va a pasar mañana. Por eso le tenemos que ministrar a nuestra alma, que repose porque el Señor está en el control. No sé cómo lo va a resolver, no sé qué caminos va a tomar, pero me va a sacar a victoria, amén. Porque el propósito de Él es hermosearme, es que yo alcance la plenitud de todas las cosas, amén. Así que decile a tu alma, descansá porque el Señor está en el control. No te aflijas, porque Él está gobernando y el futuro está Él en el trono y gobernando. El apóstol Pablo habla de que son tres las virtudes cardinales, ¿no? Amor, fe y esperanza. Amén. Las tres virtudes fundamentales de una persona de fe, una persona ahí en intimidad con el Señor. Tres: amor, fe y esperanza. La más importante es... No, dice ahí, ¿no leíste? La más importante es el amor, dice ahí. Entonces, ahora vamos a llegar a la fe. Ahora vamos a entenderlo mejor. Quédate tranquilo. La más importante dice que es el amor. Porque el amor es lo que perdura. En la eternidad no va a hacer falta ni fe, ni va a hacer falta esperanza. Lo que va a desarrollarse es el amor. Pero es verdad lo que dice mi hermano. Porque el amor es la primera reacción, la reacción más de una persona espiritual. Cuando hay compasión, cuando hay empatía, el amor es la primera reacción. Es la reacción más inmediata. Es la primera respuesta de nuestro corazón. Fe es si bien el amor es la más importante, fe es una medida más alta. Porque no todos los que tienen amor tienen una madurez en la fe. Entonces, el amor es lo más importante porque es lo que perdura, pero la fe es una medida más alta. No todos los que tienen amor tienen una fe viva. Y no todos los que tienen una fe viva tienen esperanza.
la virtud más compleja, la virtud que más determina nuestra madurez espiritual es la esperanza. Porque es la que el enemigo nos roba el futuro, nos roba la ansiedad, nos saca el futuro. Por eso lo que necesitamos trabajar es para nunca perder la esperanza. Porque es la medida más alta de nuestra espiritualidad. Y es la que nos da la razón para seguir luchando. Si yo tengo una esperanza viva, si yo tengo un proyecto, yo tengo una revelación acerca de lo que Dios quiere de mi futuro, eso me va a afectar a mi presente, me va a afectar a mi amor, me va a afectar a mi fe. Pero necesito tener claro hacia dónde voy, lo que Dios quiere hacer con mi vida. Por eso necesitamos edificar nuestra esperanza para poder madurar. Y este pasaje que estamos leyendo nos habla del futuro, nos habla de la esperanza. La iglesia y el Espíritu dicen ven. Estamos esperando que todas las cosas sean completadas, que todas las cosas alcancen una perfección. Cristo ya es perfecto. Él es el que lo llena todo en todo. Lo que es imperfecto es la novia, la iglesia, que es la que tiene que ser perfeccionada. Por eso necesitamos en estos tiempos una acción profunda del Espíritu obrando con la novia para que vayamos avanzando hacia esa esperanza completa. Entonces hoy lo que necesitamos como iglesia es que el Espíritu Santo hermosee, perfeccione, para que la iglesia sea levantada hasta la estatura de Cristo. Y en esto es lo que estamos, y esta es nuestra esperanza, por eso es el clamor, por eso dice, y el que oye dice ven, porque estamos esperando esa obra completa y para eso estamos necesitando esa unidad entre la novia y el Espíritu, entre la novia, entre la iglesia y el Espíritu. Hoy necesitamos una iglesia gobernada por el Espíritu Santo, una iglesia potenciada por el Espíritu Santo, hermoseada por el Espíritu Santo, para que vaya creciendo y vaya alcanzando cada vez mayores niveles de madurez. Por eso el Espíritu Santo está trabajando en forma conjunta. Hay una potencia, hay una sinergia ahí en esa unión entre la novia y el Espíritu que la iglesia tiene que conseguir, ese gobierno del Espíritu. Hay unos pasajes en Hechos que nos hablan de esa unidad. Ahí en Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Y en Hechos 15:28, en la resolución de un conflicto, uno de los primeros conflictos serios que tuvo la iglesia y que tenemos testimonios en Hechos, la conclusión de la iglesia fue, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna más carga que estas cosas necesarias. Pero esta unión, este concepto, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa unión de la iglesia buscando la voluntad del Espíritu Santo, buscando el gobierno del Espíritu Santo, y que podamos decir con certeza, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. En esa potencia estamos trabajando porque Dios quiere levantar a la iglesia a esa dimensión que tiene Jesucristo. Jesucristo tiene una dimensión perfecta y plena. La iglesia necesita ser desarrollada. Por eso Jesús ahí en Juan 17 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno,
para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hay una gloria que el Señor depositó en cada uno de nosotros. Y esa gloria es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios que está operando para producir unidad para que el mundo crea, para producir ese concierto en la iglesia que permita el obrar del Espíritu Santo. Para que venga Pentecostés, primero hubo necesidad de unanimidad. Estuvieron esperando en el aposento alto conseguir esa unanimidad entre ellos y después vino Pentecostés. Entonces Dios está trabajando en la iglesia, nos dio su gloria para que alcancemos esa unidad, para que alcancemos esa perfección en nuestro relacionamiento y como consecuencia de eso el mundo cree, ¿no? Por eso estamos ahí trabajando fuertemente para que el obrar de Dios permita ese crecimiento de la iglesia que nos va a permitir alcanzar, como dice Efesios 4:13, la plenitud de Cristo, llegar a la estatura. Para eso necesitamos trabajar para dejar al Espíritu Santo. El planificador de la boda es el Espíritu Santo. El planificador, el que está operando, y necesitamos dejar espacio para que el Espíritu Santo trabaje en medio nuestro, nos limpie. Hay una limpieza de nuestras relaciones, de nuestras pequeñeces, que Dios tiene que producir en medio nuestro para que alcancemos. Por eso necesitamos el gobierno del Espíritu Santo y necesitamos una iglesia centrada en el discernimiento de la presencia del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo. Y es parte de nuestra responsabilidad. Y por eso uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia y contra los que necesitamos realmente tener un clamor, una oración, es contra el espíritu de religiosidad. A veces nos convertimos en religiosos, en gente que sigue tradiciones, en que sigue costumbres, pero que han perdido la frescura del Espíritu Santo. Y es uno de los grandes problemas para la edificación de la iglesia. Y es una oración que tenemos que erradicar de todas nuestras congregaciones todo espíritu de religiosidad, todo espíritu religioso. Porque, ¿qué es el espíritu religioso? Un religioso es alguien que alguna vez fue lleno del Espíritu Santo, pero se apagó. Y se siguió congregando porque sigue siendo salvo. Pero no tiene la frescura del Espíritu. Entonces, en vez de ser un colaborador, es un estorbador. En vez de ser alguien que recoge, es alguien que desparrama. Porque perdió la esencia. Tiene la claridad, le quedó la comprensión de las cosas espirituales. Le quedó la comprensión de cómo deben ser las cosas. Pero eso, en vez de usarlo para edificar, lo usa para criticar. Porque tiene claridad de cómo se tienen que hacer las cosas, de lo que se debe hacer. Pero como perdió el espíritu, perdió la esencia, ya no es un colaborador del espíritu, es un estorbador. Porque termina queriendo imponer su religiosismo. Que las tradiciones, que las cosas sean igual. Y dejó el gobierno del espíritu. Se quedó con la comprensión, pero no con la esencia. Sabe lo que tiene que hacer, pero no está dispuesto a pagar el precio. No está dispuesto, no tiene la humildad para reconocer sus propios errores. Porque al ser vaciado del Espíritu Santo, cuando no está el Espíritu, lo que queda es un espíritu religioso, un espíritu de exigencia que termina lastimándose a sí mismo y lastimando a los demás, porque no puede alcanzar esa plenitud, entonces tampoco deja que los demás lo alcancen, porque perdieron la vocación
de servicio, la humildad, el fruto de lo que es el gobierno del Espíritu Santo. Por eso hoy necesitamos una iglesia que combata el religiosismo, que combata con las tradiciones y que busque la llenura del Espíritu Santo, que busque la frescura del Espíritu Santo. No es cuestión de continuar haciendo siempre lo mismo, sino haciéndolo siempre con novedad de vida, con frescura, buscando que realmente el espacio está creado para que el Espíritu Santo gobierne. Una persona religiosa repite lo que pasó ayer. Una persona espiritual se abre a lo que Dios quiere hacer hoy, a cómo Dios lo quiere hacer hoy. Y tiene esa apertura a lo nuevo, al cambio. Por eso es indispensable trabajar con mucha misericordia, identificando a aquellas personas que se apagaron para poder ministrar, para poder acompañar, para que realmente no sean un estorbo, sino que podamos edificar una iglesia pujante. Por eso necesitamos el bautismo de fuego. El Señor dice que vino a bautizar con espíritu y con fuego. Hoy necesitamos la oración que vos podés hacer por tu hermano cada vez que orás, es para que tenga fuego en su corazón, para que esté ardiendo en su espíritu, para que no se apague, porque ese apagamiento contagia, es una raíz de amargura que termina contagiando a los demás. Así que necesitamos orar para que el Espíritu Santo produzca ese fuego y vayamos avanzando en forma fresca y llena del Espíritu en lo que Dios se propone para los últimos tiempos. Porque vienen tiempos definitorios para la iglesia. Vienen tiempos donde va a haber un gran avivamiento en el cielo, pero también va a haber un gran avivamiento en el infierno. Son tiempos donde lo negro se va a poner más negro y lo blanco se tiene que poner más blanco. Cada vez tiene que haber menos espacio para lo gris, que sería lo religioso. Cada vez nos tenemos que definir más. O estamos en el mundo o no estamos en el mundo. O seguimos la corriente de este mundo o estamos en contra de la corriente de este mundo. Porque estos últimos tiempos el Señor nos habla de un gran obrar de Dios en las naciones, de un gran obrar de Dios. Algunas naciones van a ser salvas, por eso necesitamos una iglesia que se levante en esta nación, en esta ciudad, con autoridad, con unción, porque Dios quiere en estos últimos tiempos una definición de las cosas. Entonces quiere que la iglesia alcance esta estatura, pero para que la iglesia alcance esta estatura, todos necesitamos este gobierno del Espíritu Santo, esta definición del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque en el mundo las cosas cada vez se van a poner peor. Cada vez va a ser más difícil mantenerse en el medio. Cada vez va a ser más importante definirse como cristiano y saber que tenemos un sello que nos hace diferentes. No vamos a ser iguales a los demás. Tiene que ser cada vez más claro que los demás no son igual que nosotros. Tenemos que tener más conciencia de que nosotros somos una colonia del cielo en la tierra. Somos una colonia, somos extranjeros, somos peregrinos, no somos parte de esta sociedad. Somos bichos raros, somos extraterrestres. No somos parte de esta sociedad. Estamos al revés de lo que esta sociedad piensa. Y lo que Dios quiere es establecer
colonias, como cuando va una nación a invadir otra nación, que tiene que establecer, mandar un grupo para una colonia para establecerse y cambiar el entorno. Cada uno de nosotros somos parte de esa colonia del cielo plantada en la tierra. Somos diferentes y necesitamos marcar esa diferencia. Somos extranjeros, no somos iguales a los demás, somos ciudadanos del cielo, pensamos diferente, actuamos diferente y cada vez ese sello tiene que ser más claro, tiene que estar más definido en nuestras vidas y en nuestro andar. Pero para que la iglesia siga creciendo y siga alcanzando esta estatura de la que estamos hablando, se tiene que desarrollar en medio de nosotros un espíritu creador. Tenemos que animarnos a crear cosas que no existen. Necesitamos crecer, pero para crecer necesitamos el desafío de ser creadores de cosas que no ocurren. Necesitamos tener el coraje de dejarlo a Dios obrar en medio nuestro. Si no, las cosas tienen un techo, nunca van a terminar de cambiar. Hace falta que seamos más osados en crear situaciones, eventos, relaciones. Porque para crecer necesitamos colaborar con Dios en la creación de nuevas cosas. Hay muchas cosas que faltan hacer. Pero para eso hace falta que se desarrolle en nosotros un espíritu creador, un espíritu dispuesto a hacer cosas nuevas. La iglesia necesita nuevos obreros, necesita nuevos grupos caseros, nuevos eventos, llegar a espacios donde todavía nadie ha llegado. Y para eso necesitamos salir de ese espíritu religioso y colaborar con Dios en un espíritu creador para que la iglesia siga creciendo y siga desarrollándose en áreas que todavía no se ha desarrollado. Por eso necesitamos dejar ese estatus cómodo y que las cosas sigan como están. No, hay que crear, hay que producir, hay que avanzar. Y cada uno de nosotros tiene áreas y espacios en donde todavía no alcanzó el reino a crecer. Pero hace falta que se despierten nuestros ojos para ver en qué otras áreas la iglesia puede crecer. Cómo se puede seguir desarrollando para que realmente el obrar de Dios siga avanzando y la iglesia siga alcanzando. Claro, siempre es más fácil no hacer nada, ¿no es cierto? Si no hago nada, no tengo problema. Cada vez que organizás algo, cada vez que creas algo, te creas un problema. Te genera ansiedad. ¿Para qué me metí en esto? No me hubiera propuesto para hacer esto. Estaría más tranquilo. Cada vez que se te ocurre una idea, ¿no? Y hagamos esto, te metiste en un lío. Te metiste en un lío porque lo tenés que hacer vos, y eso te va a quitar el sueño, te va a generar ansiedad. Por eso siempre es más fácil no hacer nada. Y mirar cómo hacen los demás y criticar lo que hacen los demás. Pero yo te desafío a que hagas, a que crees, a que desarrolles, a que te juegues, a que propongas cosas para hacer. Acá hay pastores y diáconos muy dispuestos a que estas cosas ocurran. Pero necesitamos que la obra de Dios avance. Tenemos que no solamente mirar eventos, actividades
sino relaciones, espacios. Tenemos que mirar alrededor nuestro y decir, qué hermoso sería que esta persona esté en la iglesia. Y eso te motive a crear relaciones, que te despierte. Qué golazo sería que este matrimonio venga a la iglesia con todas las amistades que tiene, con todas las virtudes que tiene. Entonces, eso genera un espíritu creador, genera un espíritu que me moviliza, que me saca de mi comodidad y me mueve a buscar lo que no hay. Entonces, para levantar esta iglesia, tenemos que estar en armonía con este Espíritu Santo que es creador, que nos genera desafío, y tenemos que armonizar para decirle, sí, Señor, yo iré. Yo iré, yo me meto, aunque me voy a complicar la vida, aunque me voy a meter en un lío, pero voy a ir, lo voy a hacer. Así que yo te animo a que mires en qué áreas puedes seguir desarrollando la iglesia, en qué áreas la iglesia puede seguir avanzando. Gracias a Dios por lo que ya funciona, qué hermoso esto del fútbol. Pero ¿cuántas otras actividades? Se podría hacer vóley, se podría hacer 80.000 otras cosas se podrían hacer. Que hace falta que alguien diga, yo voy, yo lo hago. Se podría hacer millones de otras cosas. Falta que alguien diga, como dijeron los de fútbol, yo voy, yo lo hago. Se complicaron la vida porque después tiene que seguir y hay que buscar profesores nuevos y no es fácil. Pero están. ¿Cuántas otras áreas? Hagamos una maratón, lo que corremos. Una maratón cristiana, digamos. Hace falta creación. Hace falta meterse en problemas. Estar dispuesto a meterse en problemas. Pero la iglesia tiene que crecer y eso requiere de que cada uno de nosotros saque su religiosismo, saque su comodidad y se ponga en problemas. No importa la edad, podemos hacer encuentros de gente grande, un centro de jubilados, qué sé yo. Hagamos. No se sientan ofendidos por ser parte de un centro de jubilados. ¿Cuánta necesidad hay? La tercera edad, tienen tiempo, no saben qué hacer. Qué hermoso poder involucrarnos en la obra de Dios. Así que no hay límites para la creación. Lo limitamos nosotros por nuestra comodidad. Necesitamos abrirnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El grano para crecer tiene que morir. Tiene que morir. Si no, no crece. Y esa es la lección que yo quiero pedirte esta mañana. ¿Vos querés que la iglesia crezca? Siga creciendo. Gracias a Dios, que lo linda que está. Pero vos querés que crezca. ¿Sabés qué? Tenés que morir. A tu comodidad, a tu religiosismo. Tenés que morir. Y abrirte a más. El grano, somos llamados a vivir en novedad de vida. Somos llamados a cosas nuevas. Ahí Isaías 42:9 dice, yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las hago notorias. Ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu Creador. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo ya las pongo en el corazón de las personas. Así que abrámonos para las cosas que Dios quiere producir en medio nuestro. Tenemos que contemplar lo perfecto, la belleza, esa unión entre la novia y la iglesia. De ahí viene el pensamiento creador, de la plenitud, de ver que todo tiene que alcanzar tal. Entonces, al ver que todo tiene que alcanzar tal plenitud, ¿cómo lo va a alcanzar? Ahí viene el espíritu creador, el pensamiento. Y ahí me encuentro yo como protagonista
para que esas cosas ocurran, para que esos cambios ocurran. Por eso necesito dejar que Dios obre. Una de las promesas que más me está impactando en este último tiempo, porque lo que Dios se propone hacer con nosotros es tan alto que ni nosotros lo creemos. Es decir, nuestra mente no lo puede alcanzar a comprender lo que Dios quiere hacer, porque me siento tan poco que no puedo creer que Dios quiere hacer cosas tan altas conmigo, que Dios quiere producir cosas tan grosas con mi vida, ¿no? Y uno de los pasajes que recontra conocidos, pero que hay una frase ahí que me viene dando vuelta, que es Josué 1:8 y 9. Nunca se apartará, algunos lo pueden decir de memoria, ¿no? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero esto es lo que a mí me asombra. Porque entonces, primero, bueno, la comunión con la palabra, ¿no? El Espíritu Santo y palabra están siempre unidos, ¿no? Pero esta promesa es demasiado grande. Entonces, esa comunión con la palabra y con el Espíritu hará prosperar tu camino. Y mirá lo que te promete. ¿Pero vos lo creés? ¿Te parece posible que esto se cumpla? Todo te saldrá bien. Es tremendo, lo tenés que creer porque es Dios el que está metido en esto. Todo, claro, uno duda, pero ¿cómo todo? Todo lo que está en armonía con el plan de Dios, obviamente, ¿no? Todo lo que está en armonía con lo que Dios quiere hacer. Pero si lo que vos te propones hacer está dentro de la voluntad de Dios y está dentro de lo que Dios quiere hacer, no hay ninguna duda. Saldrá bien. Saldrá bien. Por eso necesitamos abrirnos a lo que Dios quiere hacer con esta certeza. Saldrá bien. Claro, hay una condición, ¿no? ¿Cómo sigue? Mira que yo te mando que te esfuerces. No es regaladito el todo te saldrá bien. Mira que yo te mando que te esfuerces, que seas valiente, que es un gran desafío, porque hoy hay, en esta lucha, vieron, somos valientes siempre a contramano. Donde tenemos que ser valientes somos cobardes, y donde tenemos que ser cobardes somos valientes. En nuestras casas somos, o en nuestros ambientes, ahí, pero cuando tenemos que ser valientes, ahí nos achicamos todos. El asunto es ser valiente donde se tiene que ser valiente, donde tenemos que enfrentar el mundo de las tinieblas, ahí en esa brecha entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, donde estamos en nuestros trabajos cotidianamente. En nuestros trabajos pasa una muralla, que está el mundo de las tinieblas de aquel lado y yo de este lado que es el mundo de la luz. Ahí está donde hace falta ser valiente, no en tu casa o en la iglesia donde todos somos blanditos y todos somos buenos y nos queremos, ahí es fácil ser valiente. El asunto es ser valiente donde realmente hace falta un desafío, un coraje para que el reino de Dios avance. Por eso necesitamos. Y termino con un pasaje o un episodio que también me llama mucho la atención, que es Primera Reyes 18. Elías, después de 3 años sin llover, Dios le dice a Elías que iba a llover. Y después de tremenda guerra espiritual con los sacerdotes, con el fuego consumido que consumió a los sacerdotes, mató a todos. Y luego de tremenda guerra espiritual, entonces Elías le dice a su criado: oigo el estruendo de muchas aguas. Y entonces, ahí en Primera Reyes 18, 42, 44,
Acab se fue a comer, tranquilo. Pero Elías se fue al monte Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Imagínate, no voy a hacerlo acá, pero bueno. Después no me levanto. Puso su rostro entre las rodillas. Era la posición de parto de las mujeres hebreas. Era la forma en que se paría. Elías se puso en posición de parto. Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y así lo hizo 7 veces. Y le dijo, no pasa nada. Y en la 7ª vez, el criado le dijo, hay una nube pequeña, como a la mano de un hombre. Y Elías, que había escuchado el ruido de muchas aguas, le dice, subí y decirle a Acab que prepare el carro porque para que la fuerte lluvia que viene no lo detenga. Solamente veía una nubecita venir, pero ella sabía que se venía una gran lluvia. Pero lo que yo quiero desafiarte es que Elías engendró lo prometido. Se puso en oración a engendrar en posición de parto para engendrar lo que todavía no había acontecido, lo que se le había prometido, pero hay una responsabilidad en ese engendrar. Hay algo que nos toca a nosotros. En ese velar y esperar el cumplimiento de las cosas, hay una responsabilidad de engendrar lo prometido, aquello que Dios quiere hacer. Lo tenemos que engendrar primero espiritualmente, en oración. Lo tenemos que engendrar con clamor. Y estas promesas de una iglesia plena y completa es algo que Dios nos prometió. Y así como tenemos que engendrar cosas en nuestras vidas prometidas por el Señor, estas cosas que tenemos que crear, que tenemos que producir, las tenemos que engendrar primero en oración. Esto de que estamos hablando, una iglesia que alcanza la estatura de Cristo, lo tenemos que engendrar en oración, con la certeza de que es una realidad de lo que Dios quiere hacer aquí en medio nuestro. Amén. Así que te desafío, mirá para el futuro con esperanza. Mirá el futuro con creatividad. En alguna forma, el Espíritu necesita usarte a vos para crear lo que viene. Necesita colaborar con vos. ¿Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros? Hace falta que vos te pongas en orden con el Espíritu Santo para crear lo que viene, para producir lo que no es, con el propósito de que la iglesia alcance esa plenitud diseñada por Dios. Amén. Así que animate, mirá con fe, mirá con amor, mirá con fe y mirá con esperanza lo que está por venir, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros y más grandes en la medida que más aceptemos este desafío y nos abramos a las cosas que Dios quiere hacer. Rompamos con nuestras comodidades. Rompamos con todo espíritu religioso. Pidamos perdón, monitoreemos nuestro corazón. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Arde el fuego en mi corazón? ¿O me apagué? ¿Sabes cuál es la forma de darte cuenta si te apagaste? Escuchá tu boca.
Escuchá tus pensamientos. ¿Qué es lo que tu boca dice? Si lo que tu boca es queja, crítica y demanda, es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Porque estás apagado. Si tus palabras no bendicen, no edifican, no ministran, es porque estás apagado. Y estás entorpeciendo en vez de colaborar. Escucha tus pensamientos. ¿Qué poder de edificación tienen? ¿Qué poder creativo? ¿Qué humildad tienen tus pensamientos? Es una verdadera lucha en nuestros pensamientos. La soberbia de nuestro corazón que quiere contaminar todas las cosas. Necesito cambiar esa actitud soberbia de mi mente que quiere lugar, espacio, que critica, que demanda, que se enorgullece de los pequeños logros que hago y que cree que por los pequeños logros necesito que todo el mundo me aplauda. Eso es ego, orgullo, pensamiento corrompido que viene de la carne. ¿Con qué luz necesito ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta si estoy lleno del Espíritu Santo? Escuchá lo que hablas, escuchá lo que pensás y te va a determinar el nivel de vida que tenés, el nivel de frescura que tenés. Por eso necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos ser encendidos. No nos desanimemos. Si al darnos cuenta nos damos cuenta que nos falta más frescura, no es para que te desalientes ni que te descalifiques, es para que busques más. No es para que te sientas agredido ni lastimado, no es para que busques más. Pero necesitamos ocuparnos en el lugar correcto. Ver qué es lo que estoy produciendo, si estoy produciendo vida o estoy produciendo muerte. ¿Estoy produciendo ánimo o estoy produciendo desaliento? ¿Estoy colaborando o estoy estorbando? Necesitamos que el Espíritu Santo gobierne en la iglesia y encienda nuestros corazones. Amén. Nos ponemos de pie, oramos, los músicos. Vamos a orar por la llenura del Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo. Amén. En nuestros corazones. Aleluya. Señor, nos conviene comenzar pidiendo perdón por todas las veces que consentimos con esos pensamientos egocéntricos y carnales que apagan el Espíritu Santo. Te pido perdón, porque a veces somos indolentes en frenar toda esa mente que viene de la carne, que viene de la sabiduría de este mundo, y encima con elementos espirituales para poder cuestionar. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que no he frenado a mi mente en sus juicios, que no he frenado esos pensamientos carnales y los he dejado que fluyan en mi mente y termino teniendo un diálogo que no es un monólogo, sino que es un diálogo con alguien que me dicta el libreto y que me ensucia la mente con pensamientos. Te pedimos perdón por la carnalidad de nuestros pensamientos. Te pedimos perdón por la carnalidad de nuestras palabras. Todas las veces que terminamos estorbando, que terminamos apagando, que le quitamos la fama a otros, que contagiamos el corazón del que me escucha en contra de otros y no tengo freno y no me doy cuenta que son palabras que vienen de la carne, son palabras que contaminan. Muchas veces nos falta encontrar ese camino de sanidad para que se sane esa raíz de amargura que provoca esos pensamientos y que provoca esas palabras. Y si no sanamos esos dolores, esa raíz de amargura, vamos a seguir generando estorbo
desánimo. Te pedimos perdón. Sana nuestro corazón. Sana nuestros pensamientos. Te pedimos perdón por todo lo mal que hablamos a veces. Te pedimos perdón por la contaminación de las cosas que decimos. Y esto nos llega a un estado de necesidad, de clamor, que es ese estado perfecto al cual vos nos querés conducir continuamente. Que vos te des cuenta de esto no es para que te desanimes, ni para que te sientas acusado, ni descalificado. Es para que vengas a clamar: Señor, cambiame, transformá mi forma de pensar, mi forma de hablar. Señor, esto nos conduce a este estado de quebrantamiento y de necesidad. Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu frescura, lléname de tu paz. Vos estás obrando aquí en este lugar, ministrando a cada corazón. Ministra, Señor, ministra, llena, abrí espacio en tu corazón. Dios necesita espacio para obrar, pero para eso tenés que desalojar todo lo otro. Abrir en tu corazón, abrir ese espacio para que Dios obre en lo profundo y encienda ese fuego. Ahora nos queremos ir llenos del fuego de tu espíritu, llenos del ánimo de tu Espíritu Santo. Queremos ser creadores, colaboradores. Queremos edificar tu casa, que siga creciendo, Señor. Llena, ministra cada corazón. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra. Queremos salir de este lugar llenos, con el fuego avivado, con pensamientos de victoria, con pensamientos de bendición, con pensamientos de honra para mi hermano, de edificación. Te pedimos perdón por todas las veces que estamos estorbando la obra con nuestra mente y nuestras palabras. Queremos ser colaboradores. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Aleluya. Bebemos de tu espíritu. El que escucha dice ven. El que escucha dice ven. Dice ven. Y el que tiene sed, dice Jesús, venga. Y el que tiene sed, tenés sed de pensamientos limpios, tenés sed de palabras limpias. El Señor te dice, ven. Y el que tiene sed y el que quiere, tome del agua de la vida. El Espíritu está fluyendo sobre este lugar. Es un manantial que está fluyendo sobre este lugar, porque hay un lugar de quebrantamiento, hay un espacio para que Él obre. Y el Espíritu Santo está fluyendo. Ahora es indispensable que vos abras tu boca y bebas de este agua de vida que está fluyendo, que transforma tu mente, que transforma tu corazón. Bebé como un niño. Que ese río no pase al costado tuyo y bendiga al otro, se meta dentro de tu corazón. Que ese río se meta dentro de tu corazón y produzca una corriente de agua viva, que fluyan de tu interior manantiales de agua viva. Así que bebé ahora, bebé y fluye en lenguas, ministra, porque hace falta que ese río salga de tu corazón. Ahora ahí, sé ministrado en lenguas, ministrar en lenguas, y si nunca tuviste lenguas, soltá las lenguas para que pueda fluir el Espíritu. Es un río que viene del trono, que inunda tu corazón. Ahora, fluí. No seas escaso, no seas cómodo, no seas tímido. Soltá la palabra, que tu boca, la Espíritu
espiritualidad hay que expresarla. La espiritualidad no es algo para que quede escondido en el corazón. Tiene que haber una expresión. Por eso la Escritura dice: grita, aplaude, salta. Porque el Espíritu se tiene que expresar. Tiene que salir de adentro tuyo. Tiene que fluir, tiene que ministrar. No puede quedar escondido ahí en lo profundo de tu ser. Se tiene que soltar. Así que ahí donde estás, ministrá, fluí en lenguas. Ministra al Señor, porque en esa administración el río va limpiando tu corazón. Es un río que viene del trono, llega a tu corazón, te limpia y fluye por tu boca. En vez de que fluyan palabras de desánimo y de crítica, deja que fluya el Espíritu de Dios, que fluyan las lenguas, que fluya el ministrar al Señor. No seas escaso, habla, soltá la palabra del Señor.